Hola, pues vamos a continuar con la clase de técnicas histológicas y ahora corresponde hablar acerca de lo que es la histoquímica, principalmente las tinciones especiales. Ya les había dado una introducción de la histoquímica anteriormente cuando hablábamos de las tinciones de rutina, hablábamos de metoxilina y eosina, pero en esta clase pues vamos a mencionar algunas técnicas especiales para histología para descartar ciertos componentes de los tejidos. Entonces, para empezar, vamos a decir que las tinciones especiales se pueden utilizar con el fin de resaltar ciertos componentes de los tejidos, principalmente, por ejemplo, en los tejidos conectivos, si quisiéramos resaltar el colágeno, las fibras elásticas o ciertos componentes de la matriz extracelular diferentes a estos, ¿no? También podemos resaltar componentes específicos de la célula, ¿no? Ya sean identificando inclusiones del citoplasma o identificando, por ejemplo, los carbohidratos. Entonces vemos, esta es un resumen de algunas tinciones utilizadas según las funciones que realizan. Por ejemplo, tenemos las tinciones para tejidos conectivos y para el mesénquima, en las cuales tenemos, por ejemplo, tinciones de tricrómicas, tinciones de fibras elásticas y algunas tinciones de fibras reticulares, conocidas como tinciones de impregnación metálica o impregnación argéntica. Luego tenemos algunas tinciones para inclusiones citoplasmáticas, o sea, son fragmentos inertes dentro de la célula. Muchos de estos son pigmentos y bueno, hablamos de los que más comúnmente se utilizan, es el azul de Prusia, que nos ayuda a resaltar hemosiderina. Este que es un Fauchet modificado, que nos ayuda a identificar pigmentos biliares, y este que se llama Fontana Masson, que nos ayuda a identificar melanina. ¿Okay? Serían básicamente los que más nos sirven en histología para determinar inclusiones celulares. Luego tenemos tinciones específicas para el núcleo. Si nosotros coloreamos una célula o coloreamos un tejido solo con hematoxilina, entonces estamos resaltando el núcleo de la célula, ¿verdad? Sin embargo, hay otra tinción que es más específica para ADN, ¿verdad? Que se llama tinción de Fulgen, ¿verdad? La tinción de Fulgen, más adelante vamos a ver que nos ayuda a pintar nada más el ADN de las células. Y esta, que es muy utilizada en general, pues nos ayuda a determinar la presencia de carbohidratos en la célula o afuera de la célula, pues identificar algunas glucoproteínas. Y la que más comúnmente se utiliza es la técnica de la reacción del PAS, ¿no? Que es el ácido periódico de Schiff, que también más adelante les voy a mencionar algunos ejemplos. El azul alcián también es muy utilizado, el mucocarmine, el hierro coloidal, la diamina alta de hierro, ¿verdad? Que también son muy utilizadas para resaltar carbohidratos, no necesariamente intracelulares. Y hay otros métodos, como por ejemplo el método metacromático, las lecitinas y, bueno, la inmunistoquímica, que realmente la inmunistoquímica aquí solo aparece para resaltar carbohidratos. Sin embargo, la inmunistoquímica es un panel sumamente amplio que no solo nos ayuda a resaltar carbohidratos, sino que nos ayuda a resaltar proteínas, otros tipos de complejos moleculares, etcétera, ¿no? Y eso pues no es competencia de esta clase en este momento. Vamos a hablar específicamente de estas tinciones y vamos a dar algunos ejemplos de cómo se ven. Por ejemplo, vamos a hablar, para empezar, del tricrómico de Masson, muy utilizado para identificar fibrosis de los tejidos. Entonces, el tricrómico de Masson da una coloración azulada, aquí vemos el azul, para las fibras del colágeno que ya esté en proceso de maduración y el colágeno que ya está maduro. Usualmente los componentes que no son colágeno pues se van a ver de otro color, en tendencia a verse rosados, morados o rojizos, ¿verdad? Así como lo vemos aquí en la imagen. La tinción de tricrómico de Masson emplea tres colorantes muy importantes que son requisitos para poder hacer esta tinción, y pues para ella utilizamos una que se llama hematoxilina de Weihert, que en este caso la hematoxilina de Weihert pues pinta o tiñe los núcleos de color negro o un tanto violáceo oscuros, ¿no? Estos no siempre se van a ver negros, casi siempre en mi experiencia pues lo que he visto es que tienen tendencia a verse azul oscuros o violáceo oscuros, pues muy oscuros, no siempre se ven negros. El otro colorante es la escarlata de Vibris, ¿verdad? La escarlata de Vibris es, lo que va a hacer es que le va a dar una coloración rojiza a los componentes que va a colorear, y principalmente va a teñir el núcleo de las células de color rojo, ¿no? Y principalmente los que se van a resaltar de color rojo son
las células que tienen los componentes proteínicos, como por ejemplo el músculo, la queratina, que tiene pues también muchas proteínas, que en sí la queratina es una proteína que encontramos adentro de las células. Los eritrocitos también tienen tendencia a verse rojos y en general otros componentes proteicos o fibras intracelulares también se van a ver rojizas y por esa razón el citoplasma va a tener una tendencia a verse rosado, un tanto oscuro o rojo, ¿verdad? Así más o menos como lo vemos en esta micrografía. Estas son fibras musculares y se ven rojo rosadas en algunos segmentos, dependiendo que tanto se impregne la tinción, la escarlata de Bibrig, y entonces pues colorea estas estructuras y por eso podemos diferenciar que esto no es colágeno, sino que lo que estamos viendo acá es básicamente músculo y esto es colágeno, ¿no? Que este es el siguiente colorante que vamos a mencionar que se llama azul de anilina de Mallory, ¿verdad? El azul de anilina de Mallory se encarga de colorear y de resaltar, de mejor dicho, de contrastar el colágeno y en algunas ocasiones el mocoque se puede ver color azul, ¿verdad? Pero esto no siempre se va a teñir de color azul dependiendo del tipo de moco. Por ejemplo, esta es una tinción de tricrómico de masón. Vemos, esto es cartílago hialino. Y en el cartílago hialino se resaltan algunos componentes que contienen colágeno maduro, principalmente pericondrio, como lo vemos acá, y los bordes, ¿verdad? Que encontramos a este nivel, a nivel de la matriz territorial. Perdón, la matriz interterritorial. Aquí vemos cómo el colágeno se distribuye hacia el tejido conectivo subyacente y pues esto tiene tendencia a verse o a identificarse en esta coloración como azulada, ¿no? Vemos las fibras musculares de los vasos sanguíneos que se ven rojas, así como los eritrocitos en la luz de los vasos sanguíneos que también se ven rojizas, ¿no? Aquí vemos algunas células epiteliales que también tienen un citoplasma rosado o rojizo. Aquí vemos el cartílago, pues lo mismo que mencionábamos del cartílago con la coloración azulada de la sustancia interterritorial. Aquí a mayor condensación de las células, pues va a haber mayor cantidad de colágeno, por lo tanto, se va a ver un tanto más azul, ¿no? Aquí vemos, estas son estructuras glomerulares a nivel del riñón, también vemos el colágeno que tiene tendencia a verse un tanto más azulado, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo de tinción especial para histología es la reacción del Paz, que significa, bueno, lo que ya les había dicho, esta es una reacción del ácido de Schiff, ¿verdad? Del ácido periódico de Schiff. Entonces el ácido periódico de Schiff utiliza tinciones a base de la fusina básica que nos ayuda a destacar carbohidratos, ¿no? Principalmente el glucógeno, los componentes de la mucina y los componentes de los tejidos en general, como por ejemplo las membranas basales que contienen grandes cantidades de glucoproteínas, en este caso glucoproteínas adherentes, ¿no? Otras opciones, otras utilidades que también nos ayuda a identificar el PAS es la fibrina, por ejemplo, la reticulina, ¿verdad? Obviamente no es específica para reticulina, entonces no podemos decir que estamos viendo reticulina con claridad, ¿verdad? O con cierta especificidad cuando vemos tinciones de PAS. O nos ayuda a resaltar trombos en el caso de que veamos un coágulo, ¿verdad? Obviamente los trombos están hechos a base de fibrina, el coloide de los folículos tiroideos, por ejemplo, también es otro componente que resalta mucho, ¿verdad? Los depósitos hialinoglomerulares y la amiloide. Estos últimos dos en estados patológicos, ¿no? Al igual que los trombos, vamos a decir, estos tres los podemos identificar en enfermedades, no directamente en la histología normal. Entonces, bien, cuando decimos que una sustancia es PAS positiva, esta se va a teñir con una coloración rosada intensa, se puede ver como fucsia, por eso utilizamos el término, ¿verdad? Y la tinción de la fusina básica, o puede colorarse, dependiendo el pH del procedimiento al cual se esté haciendo, de una coloración rojo purpúrica, ¿verdad? Con tendencia a verse muy, muy oscuro. Y vemos aquí algunos ejemplos. Estas, por ejemplo, son algunas células que tienen una gran cantidad de carbohidratos en su citoplasma y se llaman células caliciformes. Aquí las vemos. Ven que aquí se ven rosadas, como más pálidas, como más fucsia. Aquí se miran un poco más rojizas y aquí se miran un poco más violáceas, ¿no? Esto depende mucho de la técnica en la que se esté haciendo la tinción. Pues aquí vamos a decir de que estas células son positivas para PAS porque se están coloreando con esta tinción específica.
El resto de las células tienen una tinción rosada más pálida y pues obviamente va a destacarse la célula cuando es paz positiva. Entonces, estas células caliciformes, que no se les olviden porque ahorita las estamos mencionando, pero más adelante vamos a ver mucho de estas células. Hay otro componente muy interesante en estos cortes histológicos, principalmente en esta imagen y en esta otra, es que tienen este ribete que se mira acá arriba de las células, que este es un borde en cepillo, ¿no? Los bordes en cepillo es muy importante eh, para las células intestinales y está hecha a base de glucocálix, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, glucocálix es ese componente hecho a base de glucoproteínas que se encuentran unidas aquí hacia la superficie, ¿verdad? En esta chapa estriada o en este borde en cepillo, como lo quieran llamar. Aquí vemos otros componentes. Bueno, aquí seguimos viendo células caliciformes. Vemos aquí siempre la chapa estriada. Aquí vemos membranas basales en los capilares glomerulares. Esto pues es normal identificarlo. Aquí vemos un corte histológico de glándula tiroides, en el cual esto que se ve rosado acá es básicamente el coloide folicular de esta glándula, ¿no? Entonces aquí vemos todos estos de acá serían el contenido de los coloides foliculares, ¿verdad? Mejor dicho, los folículos tiroideos, que está hecho a base también de glucoproteínas, ¿verdad? Recuerden que tiene un componente glucosídico importante. Y esta es una tinción de hígado, ¿verdad? Siempre de un corte de hígado, en el que vemos estos grupitos o estos grumitos rosados intensos adentro del citoplasma de las células, lo cual sugiere que es un carbohidrato que se está almacenando en estas células. Obviamente, pues, para que ustedes sepan, el carbohidrato que se almacena en estas células se llama glucógeno. Entonces aquí estamos viendo cómo hay grandes cantidades de glucógeno en los hepatocitos, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. La reticulina también es una tinción importante. Vamos a decir que es una tinción que nos ayuda a determinar matriz extracelular porque nos ayuda a resaltar fibras reticulares. Y vamos a ir viendo que las fibras reticulares son un componente muy importante de la matriz extracelular, principalmente la que está relacionada a los epitelios en general, pero muy importante para los vasos sanguíneos. Este es un procedimiento que requiere impregnación de plata o impregnación argéntica, ¿verdad? Se utiliza el óxido de plata amoniacal que ayuda a reducir el formaldehído para evitar que únicamente, mejor dicho, para hacer que se pueda expresar el colágeno tipo 3 nada más, ¿verdad? Y la precolágena, que es la colágena inmadura, ¿verdad? Que pues vamos a ir conociendo poco a poco cuando hablemos de la matriz extracelular. Entonces, bien, esto sería básicamente las tinciones de reticulina. Aquí vemos que nosotros vemos que la reticulina tiene una coloración negruzca hacia las fibras que se están resaltando. Aquí las vemos que están rodeando las células, ¿verdad? Cerca de estos espacios que llaman sinusoides. Aquí lo vemos más de cerca, pues todo esto que se ve negruzco sería las fibras positivas, es decir, las fibras de reticulina que captan esta coloración a través de impregnación, ¿verdad? Que sería básicamente el mecanismo por el cual se tiñen las fibras de reticulina. Bueno, el Sudan 4 es una tinción específica para lípidos. En este caso, pues se utiliza mucho para determinar la presencia de triglicéridos y de lípidos y lipoproteínas en secciones de parafina, ¿verdad? En general. Eh, Cuando hay acúmulos de, este, de estos triglicéridos que se han almacenado en las células, usualmente vamos a tener los componentes lipídicos resaltados con esta tinción rojiza o medio naranja, ¿verdad? Pero usualmente se ve rojiza, que resalta en forma de cristales en medio de las células, ¿no? Para nosotros poder hacer tinciones de Sudán 3 o de Sudán 4, se requiere hacer cortes en fresco, ¿verdad? A través de procedimientos de técnicas de congelación, no a través de tinciones de parafina, porque las tinciones de parafina, al momento de hacer el procesamiento que ya conocemos, cuando el tejido pasa por el silol, hace que todos los lípidos, ¿verdad? Que son lípidos almacenados, como por ejemplo los triglicéridos, se destruyan, o mejor dicho, se diluyan y desaparezcan de los cortes histológicos. Entonces, si quisiéramos hacer una tinción de Sudan 4 en uno de estos tejidos, pues prácticamente no estaríamos viendo la grasa, ¿verdad? No estaríamos viendo estos lípidos, ¿no?
Entonces, en general, el Sudán 3, vamos a decir que es un tinte diazo de tipo lisocromo, ¿verdad? Que por eso se mira rojizo y va a teñir la grasa, porque obviamente tiñe la grasa, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo. Así más o menos se miran los conglomerados o los grupos de grasa en las células que son positivas para depósitos de estos lípidos que hemos mencionado. El Sudán 4 es muy similar, con la diferencia de que, pues aparte de que es llamado escarlata R, porque también colorea eh, los lípidos, ¿no? En una coloración rojiza de tipo escarlata, se ha utilizado mucho, ¿verdad?, para las tinciones, específicamente para lípidos homofásicos, ¿no?, que son diferentes a los anteriores, que son un poco más generales, ¿ok?, para lípidos homofásicos. Entonces, estos se caracterizan porque son lípidos que encontramos en los tejidos en un estado puro, concentrados, ¿verdad? En las células. Por eso es que es un tanto diferente a los anteriores. El resultado es que los lípidos se van a ver así, ¿verdad? Intenso, rojo intenso, y los núcleos casi siempre los vemos azulados, como los vemos en estas micrografías, ¿no? Esta sería una tinción de Sudán 4, en el cual vemos básicamente que los hepatocitos tienen grandes cantidades de lípidos a nivel de los cortes histológicos de hígado, y esto es compatible con una esteatosis hepática, ¿no? Esto es, pues ya es un poco de la patología que puede afectar el hígado. Aquí tenemos más del Sudán 4, vemos el depósito de lípidos adentro de las células y vemos cómo los núcleos se miran azules, ¿no? Estos núcleos pues no siempre se van a ver azules dependiendo si nosotros queremos resaltarlos o no. Por ejemplo, en la imagen anterior, los núcleos tenían tendencia a verse como una sombrita, vamos a decir, gris, pero sí podríamos poder identificarlos, ¿verdad? Sí podríamos identificarlos en cortes habituales. Las otras tinciones son las tinciones de elastina. Realmente hay varias formas de hacer tinciones de elastina. Esta nos ayuda a detectar la presencia de fibras elásticas. Las tinciones para las fibras elásticas, nosotros conocemos estos tres tipos, hay muchas más, ¿verdad? Pero las que más comúnmente se utilizan son la tinción de orceína o la orceína giemsa, la aldehidofusina, también conocida como tinción de Gomori, la fusina resorcina como tinción de Weiger, que también utiliza hematoxilina de Weiger para contrastar núcleos, ¿no? Entonces, las fibras elásticas, en general, vamos a decir que están constituidas básicamente por una proteína que se llama elastina, que es una proteína polar, y otros componentes como las microfibrillas que nos ayuda como a unir o adherir a estas fibras elásticas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que las fibras elásticas se colorean, lo que están coloreando es la elastina, ¿no? En su mayor expresión, ¿no? Entonces, por eso es que el colágeno no se va a colorear, sino que se va a colorear la elastina. La orceína, desde el punto de vista general, es uno de los colorantes más usados, ¿verdad? La tinción de la orceína giemsa es un colorante natural que se utiliza en solución alcohólica, es decir, que es hidrofoba, y pues ayuda a formar estos complejos de colorantes que se adhieren específicamente a la elastina para ayudarnos a resaltarla, ¿no? Y aquí vemos de que los núcleos usualmente se van a ver azul oscuros, ¿verdad? Principalmente la cromatina sexual se puede identificar en algunos casos. Las fibras elásticas se van a ver púrpuras o se pueden ver púrpuras rojizas. Aquí las vemos. Estas, por ejemplo, púrpura rojiza, que se miran más rojizas del usual, y el colágeno no se va a teñir, por eso es que nosotros podemos contrastar, ¿no? Aunque el colágeno en algunas ocasiones se puede ver rosado pálido, como por ejemplo aquí, este es el colágeno, vean ustedes cómo resalta las fibras elásticas en este corte histológico. Entonces esto tienen que saberlo diferenciar cuando estamos viendo cortes histológicos. Por ejemplo, este es el corte de la pared de un vaso sanguíneo y vean ustedes cómo vienen las fibras elásticas en forma de láminas largas, densas, que forman estas láminas fenestradas. Aquí la vemos más de cerca y vemos que hacen estas especies de ondulaciones, que es lo típico de este tejido, pues, de las fibras elásticas. Aquí vemos que las fibras elásticas tienen tendencia a verse más café negruzcas, que también esta la podemos utilizar con otros tipos de tinciones en las cuales no se utiliza orceína. La tinción de Fulgen es una tinción específica para ADN. Entonces, utiliza una tinción rosada, ¿verdad? Porque es como el colorante que normalmente se utiliza, ¿no? Es un colorante muy similar al de la reacción del Paz.
Vemos que la tinción de Fulgen es una técnica de tinción usada en la histología para identificar específicamente material cromosómico o específicamente el ADN de las células. Y esta es una tinción muy dependiente de algo que se llama hidrólisis ácida del ADN. Ojo, quiero que subrayen esto porque no ocurre lo mismo con el ARN, ¿ok? Porque el ARN no se colorea, porque lo que ocurre en este proceso o como mecanismo de tinción es que ocurre una hidrólisis ácida del ADN. ¿Okay? Esta hidrólisis ácida utiliza ácido clorhídrico a 60 grados más o menos, ¿verdad? En temperatura ambiente, que hace que se liberen los grupos aldehído de la célula, entonces se puede realizar la reacción de tinción de Schiff, ¿verdad? Similar a la del PAS que habíamos mencionado anteriormente. Entonces se utiliza el reactivo de Schiff para darle esta coloración rosada similar a la que mirábamos en la tinción de PAS. Entonces aquí vemos los cromosomas en diferentes estadios de la mitosis, pues esto lo vamos a ver mejor más adelante cuando hablemos de mitosis. Y vean ustedes qué interesante cómo se ve el núcleo de interfase y se miran estos espacios claros vacíos. Estos espacios claros vacíos representan de que aquí no hay ADN, sino lo que hay es ARN. Y este ARN es correspondiente al ARN del nucleolo, ¿ok? Que es diferente al que vamos a ver después. Entonces, hasta aquí hemos visto las tinciones básicas, hemos terminado la parte de histoquímica y quiero darles una introducción acerca de lo que es la citología, que era la otra parte que nos hacía falta para terminar la parte de técnicas histológicas. Entonces, vamos a hablar de la citología como tal. Ya sabemos que la citología es el estudio de las células. Hay un montón de formas de estudiar las células, pero cuando vamos a abordar esta clase lo vamos a hacer con un con una orientación más hacia la morfología, ¿no? Es decir, hacia el estudio citológico individual desde el punto de vista morfológico. Entonces vamos a decir que la citología en este campo es el estudio de las células individuales que tiene como propósito la detección de anomalías, ¿verdad? O de anormalidades morfológicas que puedan presentar estas células, ¿no? Entonces vean ustedes de que usualmente la citología nosotros podemos obtenerla por una serie de procedimientos, ¿no? Realmente lo más común que hacemos en nuestro medio es obtenerla a través de descamación de células superficiales. Ya tenemos una superficie y pues digamos la cavidad oral, ¿no? Si nosotros pasamos una paleta de estas de madera, con las que hacen paletas, ¿no? Nosotros, o las que hacen estos vasitos o pilones, como ustedes los conozcan, estas paletas las podemos pasar en los bordes internos de la cavidad oral o de los carrillos, ¿verdad? Hacia la parte interna de las mejillas. Y pues ahí tenemos células descamadas. Lo mismo ocurre cuando hacemos descamación, por ejemplo, tenemos muestras de citología del cérvix en las mujeres cuando se hacen los estudios de citología. Entonces, estos procedimientos es el más comúnmente usado, ¿verdad? La descamación de células superficiales para hacer el estudio de la morfología de estas células. Pero la citología no solamente la hacemos por descamación de las superficies de celulares, sino que también esta descamación puede ocurrir por cepillados, ¿verdad? En vez de utilizar la paleta, pues podemos utilizar un cepillo. Ese cepillo lo pasamos en la región donde queremos estudiar las células y luego ese cepillo lo pasamos sobre un portaobjetos para dejar las células en el portaobjetos. Podemos estudiar líquidos corporales. Recuerden que donde hay un líquido en la parte, en una cavidad, tienen que haber células, células que se han desprendido de estas superficies en las cuales encontramos este líquido. Entonces también este líquido nosotros lo podemos mandar a centrifugar para luego extenderlo en un portaobjetos y pues ahí ver las células que tiene este líquido, ¿no? O también podemos hacer el estudio de las células a través de aspiraciones con aguja. Por ejemplo, lugares en los cuales no podamos llegar con una paleta para descamar células, entonces lo que hacemos es introducir una aguja fina, usualmente una aguja de unos 22 o 23G, para hacer un vacío y jalar de esas células, de esa estructura que usualmente son órganos sólidos. Entonces, luego, esto que hemos extraído a través de una jeringa, de una aguja fina, lo ponemos sobre un portaobjeto y lo coloreamos para poder identificar los componentes de esta célula y si estas células son normales o tienen alteraciones morfológicas. La citología, la citología cervical es la citología que más comúnmente se utiliza en nuestro medio
y estudia las células del cérvix, ¿no? Estudia las células de lo que conocemos con el nombre de endocervix y del exocervix. Entonces podemos identificar las células de cualquiera de estos componentes. Otra forma en la cual nosotros también podemos estudiar citología es cuando nosotros estamos haciendo el procedimiento de esta técnica de congelación, cuando usualmente están mandando especímenes transoperatorios, nosotros a veces recibimos los tumores en fresco. Entonces, al momento de abrir un tumor de fresco, nosotros hacemos algo que se llama impronta. Con un bisturí, nosotros raspamos la superficie de un tumor y luego esas células que extraemos, obviamente por descamación, a través del bisturí, nosotros ponemos esas células en un portaobjetos y luego las podemos observar, ¿no? Y esto nos ayuda mucho para determinar si realmente el tumor tiene o no tiene atipia, porque recuerden de que en sí el procedimiento transoperatorio de esta técnica de congelación puede generar ciertos grados de atipia, lo cual puede ser un poco difícil para discriminar si realmente hay o no atipia en las células que estamos estudiando, ¿no? Bueno, desde el punto de vista histórico, la citología cervical antes no se hacía, pues se ha visto que después de que empezaron estos métodos de screening para los estudios de la citología cervical, pues ha disminuido mucho la incidencia del cáncer cervicouterino. Bueno, el concepto de célula es un concepto que viene apareciendo desde el siglo, más o menos el siglo XVIII, pues ustedes ya han leído algo de historia de la histología. La citología como ciencia pues se establece ya en el siglo XIX, hasta que viene este señor que se llamaba George Nicholas Papanicolaou en 1943 y comenzó a darle sentido a la citología vaginal y obviamente cervical, ¿no? Porque hizo dos publicaciones muy, muy importantes. Una de ellas fue en 1942, cuando publicó un libro que se llamaba Técnica de tinción, y para esta técnica de tinción utilizaba ciertos colorantes que en la actualidad nosotros lo conocemos con el nombre de técnica de tinción de Papanicolaou, ¿ok? Con honor a su descubridor, que fue el mismo, ¿verdad? George Nicholas Papanicolaou. En 1943, junto a un ginecólogo, pues crearon un trabajo, un libro que también fue publicado, que se llamaba Diagnóstico de cáncer uterino mediante frotis vaginal. Este fue un trabajo sumamente importante porque a partir de este libro, vean ustedes que se crea lo que es el screening para el diagnóstico temprano de cáncer de cervix. En todos lados, antes de este libro, de este tratado, vean ustedes de que el cáncer de cervix era el número uno en mujeres, ¿no? Y en la actualidad se sabe que está vinculado a un virus, y ese virus pues es un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales, y por eso la mayor parte de estas mujeres tenían riesgo a padecer obviamente de cáncer cérvico-uterino. Obviamente, cuando se describen estas técnicas de diagnóstico temprano, ¿verdad? Mediante frotis o mediante estos extendidos en las láminas de estas células, obviamente, se puede detectar el cáncer en estadios iniciales o incluso en estadios antes de que se desarrolle el cáncer. Entonces, por eso es que es muy, muy importante el tratado que escribió Trott, ¿verdad? Con George Papanicolaou. Entonces, ellos vienen, explican todos los procedimientos en los cuales se incluye la toma de la muestra, de la citología vaginal. En este caso, pues, hay una serie de requisitos para que se pueda realizar la toma de la muestra. Uno de ellos es que pues no debe estar la mujer menstruando y por lo menos debe tener unos 3 días de haber finalizado la menstruación para que se pueda realizar un frotis adecuado, porque muchas veces vienen frotis llenos de sangre y pues eso impide de que se puedan evaluar las células de una manera ideal, ¿no? También se recomienda, y pues como uno de los requisitos es que estas mujeres a las cuales se les esté haciendo la citología, no, pues no se les haya realizado una ducha vaginal al menos 48 horas antes de estos procedimientos, ¿no? Que no haya tenido relaciones sexuales, porque muchas veces tenemos cambios asociados a las relaciones sexuales, e incluso podemos identificar componentes del esperma. No, obviamente que no haya utilizado tampones, jabones, cremas vaginales o medicamentos vaginales, porque esto altera la flora normal
que tiene la vagina. Entonces vamos a ver que el resultado de esta citología probablemente no represente lo que la mujer realmente tenga. Entonces, ¿qué es lo que hace? Después de que ya identificamos de que estos requisitos pues, son cumplidos, le pedimos a la mujer que se acueste en una burra, que es una camilla ginecológica, en la cual pone sus pies en estas pedales, ¿verdad? Y luego deja la región sacra al borde de la camilla. La mujer, pues, obviamente expone sus genitales, a los cuales se introduce para empezar un espéculo. El espéculo, pues hay una técnica especial y ustedes la van a aprender cuando lleven la clase de ginecobstetricia para que obviamente no genere mucho malestar a la mujer porque puede generar cierto dolor, cierta irritación. Entonces lo que hacemos es que introducimos el espéculo y pues hacemos una inspección general del canal vaginal, pero lo que nos interesa más ver es el cervix, que se encuentra aquí hacia el fondo, y es aquí donde vamos a identificar dos componentes muy importantes, ¿no? El primer componente es este que se mira acá afuera, que se llama exocervix, que es la parte externa del cervix, ¿no? Y lo encontramos en forma de como que fuese una cúpula redondita con un orificio central. El orificio central es este agujerito que vemos acá que comunica hacia el endocervix, ¿no? Que es este otro segmento corto que está acá, que el endocervix posteriormente se continúa hacia la parte interna con el endometrio del útero. Entonces, estos son los componentes que nos interesa evaluar cuando hacemos una citología vaginal. Y esto es lo que vemos cuando ya estamos observando una citología. Aquí tenemos un espéculo, que este es un espéculo de plástico que es transparente, que nos ayuda a identificar perfectamente las paredes de la vagina. Aquí vemos la pared de la vagina, esto es normal. Aquí tenemos un poco de moco cervical, que también es normal. Y vemos el exocervix. Esto que está aquí es exocervix. Vean que hay una cierta coloración rojiza que se puede identificar y que puede ser normal. Incluso puede haber algo que se llama ectropio, pero esto lo vamos a ir conociendo mejor cuando miremos clases de cervix como tal, ¿no? Aquí se logra identificar el agujero. Entonces, cuando nosotros hacemos la descamación de estas células, utilizamos una paleta y primero con esa paleta hacemos un recorrido sobre todo el exocervix, sobre toda esta superficie, para obtener células específicamente del exocervix. Y con el otro lado de la paleta, pues tenemos que hacer una exfoliación del endocervix, ¿no? Para obtener células específicamente de la región interna del cervix, ¿no? Entonces, eso lo ponemos después en un portaobjetos, ambos, ¿verdad? Los del exocervix en un lado de la lámina y los del endocervix en el otro extremo de la lámina. Entonces, aquí más o menos, pues, también se puede hacer con un hisopo, no necesariamente tiene que ser la paleta. El problema del hisopo es que muchas veces eh, absorbe demasiado las células y no las pone sobre la lámina, ¿no? Pero sí también se pueden utilizar hisopos, se pueden utilizar cepillos, cualquiera de estos equipos pues pueden ser. Aquí vemos el cepillo, por ejemplo. Esta es la paleta que usualmente utilizamos para hacer la citología. Con este segmento de acá, con este borde de acá de la paleta, usualmente eh, obtenemos células del exocervix, que sería este segmento de acá, y con esta que tiene una puntita un poco más abusada, ¿verdad? O más alargada, tratamos de introducir sin lastimar y sin causar sangrado el endocervix, porque muchas veces el endocervix puede sangrar un poco más que el exocervix, ¿no? Es por la diferencia de los tejidos que lo constituyen. Entonces aquí sacamos del endocervix y aquí sacamos del exocervix y luego lo ponemos en un cubreobjeto. Aquí podríamos poner el exocervix y aquí en un bordecito el endocervix, ya que la muestra suele ser un tanto menor, ¿no? Y luego se rotula y luego la ponemos en un medio de fijación. El medio de fijación puede ser con varias formas, ¿no? Usualmente se puede utilizar con alcohol al 96% o simplemente le echamos un spray fijador que nos ayuda obviamente, a fijar, como su nombre lo dice, estas citologías, ¿no? Entonces, con este spray fijador, muchas veces en los centros de salud no hay spray fijador, se utilizan spray, por ejemplo, spray de pelo, que aparte de tener alcohol tienen éter y este nos ayuda a fijar la célula, ¿no? Y aquí vemos un poco los materiales para, en general, fijar esta célula, ¿no? Bueno,
Para hacer estas biopsias que se llaman BAF, que es otra forma de obtención de citología, usualmente requerimos una aguja fina y por eso en estos materiales para hacer BAF aparece una aguja, ¿no? Entonces esta aguja es importante porque con ella es que vamos a obtener células de el lugar de donde nosotros queremos tomar la biopsia. Recordemos que la biopsia, la BAF, es una técnica de obtención de células. Entonces, yo sé que dice biopsia con aspiración de aguja fina, ¿verdad? O por aspiración con aguja fina. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos células que pueden ser bastantes, incluso podemos hacer un taco de parafina o directamente los ponemos en una lámina, ¿no? Entonces, para eso ocupamos hisopos, en algunas ocasiones nos ayudan a extender, pero lo más importante que debemos de tener es la aguja, la jeringa, obviamente un émbolo, usualmente un émbolo de 10 ml, la jeringa que casi siempre tiene que ser 22 o 23G, y las láminas, que es lo más importante. Y luego el fijador, que casi siempre utilizamos alcohol al 95%, o una solución fijadora de spray o en aerosol que nos ayuda a fijar la célula, ¿verdad? Cuando se aplica una capa delgada sobre su superficie. Entonces, ¿en qué consiste esto? Con aguja nosotros nos introducimos, por ejemplo, acá hay una masa que no podemos biopsiar es decir, no podemos sacar completamente, o puede haber otra masa en otra región del cuello, por ejemplo, en la glándula tiroides. No podemos quitarle la glándula tiroides si no estamos seguros de que tenga una patología que sea maligna, por ejemplo. Entonces, en este caso, se saca la muestra y luego la muestra se coloca sobre una lámina y con otra lámina nos ayudamos para hacer un extendido homogéneo, más o menos de esta forma y luego se rotula, se les pone el nombre de la paciente y se envía junto al documento de solicitud de biopsia con la información necesaria de las características clínicas que tenga la paciente. Entonces, esta biopsia posteriormente obviamente, ¿verdad? Luego de haberse rotulado y de haberse dado el extendido, se coloca en una solución fijadora. Esto debe ser inmediatamente después de que se obtenga la muestra y que se rotule para así, una vez fijadas, ya se envíen al laboratorio y pues allá se puedan procesar y se puedan fijar. El procesamiento es sencillo, después de haberse fijado va directamente a colorearse, a diferencia de estas que tienen el spray de polietilenglicol, a los cuales hay que retirarles el polietilenglicol o estas sustancias que sean sustancias fijadoras, como por ejemplo las sustancias derivadas del éter, también se deben de quitar. Y usualmente lo que uno hace es que coloca las láminas en alcohol para que el alcohol se encargue de diluirlas, ¿no? Y luego utilizamos la técnica de tinción del Papa Nicolau que utiliza una fórmula de 3 colorantes que son sumamente importantes. El primero es la hematoxilina de Harris, que es el que se encarga de darle la tinción a los núcleos principalmente. Y luego tenemos otras 2 tinciones, que es el Orange G6, o solo conocido con el nombre de OG6, y el EA50, que es la eosina 50. Estos son los 3 colorantes que normalmente utilizamos para las tinciones de Papa Nicolau. Y bueno, esto es el procedimiento. Les voy a hacer un resumen de cómo se colorean las tinciones de Papa Nicolau para que ustedes conozcan nada más el procesamiento y que realmente es una tinción fácil de realizar. Sí tenemos que tener una batería de tinción similar a la batería de la hematoxilina eosina que anteriormente hemos estudiado. Y pues lo primero que tenemos que hacer es eliminar el fijador, el polietilenglicol o los componentes éter de los que hayamos visto anteriormente, ¿no? Bien, procedemos a hidratar. Entonces necesitamos poner la muestra en alcohol al 50%, y luego en atenol al 95, al 70 y por último en agua destilada, ¿no? Entonces al final estamos hidratando para posteriormente llegar a teñir con hematoxilina al, eh, ¿cómo se llama? Por unos 5 minutos, ¿verdad? Esto puede variar dependiendo de la concentración de la hematoxilina, luego lavamos, se puede colocar en ácido clorhídrico acuoso al 0.5%, unos 10 segundos y luego volvemos a lavar, ¿no? Por último, acá hay un error, ¿verdad? La tinción después de haber hecho la tinción de la hematoxilina, hacemos la tinción con OG6, luego alcohol, ácido clorhídrico, luego lavamos, luego ponemos en EA50. El EA50 es una tinción que tiene usualmente una coloración amarillenta como más o menos tornasol, que se mira entre amarillenta, verdosa y naranja. Realmente se mira muy bonita.
y luego lavamos, ¿ok? Luego deshidratamos para por último poner en silol y hacer el montaje con un cobre objeto similar al que hemos visto. Y este es el resultado, ¿no? Podemos identificar células que tienen un citoplasma que casi siempre se ve, eh, bueno, dependiendo del estado de la maduración de la célula, puede ser de que se mire rosado, ¿verdad? Si es una célula muy madura, o si es una célula menos madura, pues se va a ver usualmente un citoplasma cianofílico, así lo conocemos con ese nombre. Bien, entonces hasta aquí hemos visto la citología y solo quiero mencionarles ya casi para terminar un poquito acerca de los artefactos que se pueden generar en estos cortes histológicos. Y esto lo vamos a ver muy comúnmente en las prácticas de laboratorio, principalmente si las estamos haciendo presenciales, ¿no? Los artefactos son distorsiones que son percibidas por el ojo y que son causadas por instrumentos de la observación, las técnicas de la histología, ¿ok? Lo cual puede conllevar a una mala interpretación de un corte histológico. Esto pues tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y pues los más comunes de los artefactos son los pliegues del tejido, que usualmente son dobleces o plegamientos. Esto ocurre principalmente cuando no hay un extendido ideal en el baño María. Entonces quedan los pliegues del tejido arrugados, plegados. Entonces de esa manera pues podemos malinterpretar un corte histológico, ¿no? Otro de los artefactos de los cortes histológicos son las mediaduras cuando los cortes están anormales. Y vean que existen como estos, cuando la cuchilla probablemente no tiene un filo adecuado, el corte sí se hace de 3 a 6 micras, sin embargo, el corte pues no es un corte bien hecho. Y aquí se miran las hendiduras o grietas de las mediaduras que ocurren cuando cuando pasa la cuchilla y prácticamente rasga el tejido y lo destruye. Entonces, eso también puede conllevar a un resultado erróneo de un diagnóstico. En el caso de C, es cuando tenemos, muchas veces esto ocurre, objetos ajenos al corte. Esto ocurre principalmente en estos laboratorios en los cuales hay mucha ventilación, en los cuales hay también árboles. Hemos visto casos en los cuales vemos polen, por ejemplo, de las ¿cómo se llama? De las plantas, o vemos simplemente el polvo que cae, ¿verdad? Del aire que arrastra el polvo, o incluso podemos ver hasta restos de insectos, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces esto hay que considerarlo y solo conocer de que también es un artefacto que podemos identificar en los cortes histológicos. Y por último, en esta imagen vemos el cuarto artefacto, que usualmente son burbujas que aparecen como atrapamiento de aire en la resina cuando se hace el montaje de la lámina. Aquí vemos los plegamientos, ¿verdad? Por ejemplo, este es un corte histológico de una arteria, la pared de una arteria, y aquí están plegados, ¿no? Ven ustedes cómo ocurren estos plegamientos o cómo ocurren las melladuras cuando probablemente el tejido está muy seco o la cuchilla no está muy bien afilada, entonces puede ser de que el tejido pues se rompa y se formen estas especies de grietas, ¿no? Y bueno, hasta aquí entonces terminamos la clase de técnicas histológicas. Para el lunes vamos a comenzar con tejidos epiteliales para comenzar ya la parte de biología celular y tisular. Entonces, si tienen preguntas, recuerden hacerlas a través de la plataforma, pues ahí estamos en contacto. Hasta luego.